Existen distintas formas de percibir el mundo. Por ejemplo, existe el camino de la consagración hacia el amor y la familia. Existe la lucha social, el anarquismo y la rebeldía, destruyendo y reinventando el absurdo sistema. Existen las creencias religiosas, cuyo fin es Dios. Existe el ateísmo, apegado al rigor científico, etcétera, etcétera. Son diversas las formas en las que cada ser humano interpreta su realidad. Son distintas las creencias que vamos acumulando y reafirmando a lo largo de los años. Distintas las filosofías de vida, distintos los modos en los que percibe el mundo cada ser humano. He ahí el libre albedrío para que cada quien elija el camino de vida que mejor le parezca. Y muy escondido detrás de todo esto, y muy olvidado, existe el camino de la brujería como una forma de vida, un conocimiento milenario. Muchos siglos antes de la invasión española ya existía el conocimiento del chamanismo y la brujería como un sistema de creencias y conductas para mantener la armonía, la salud, la sabiduría y el bienestar en las comunidades prehispánicas provenientes del antiguo Anáhuac. La brujería es mucho más que pócimas mágicas, ollas al fuego, narices largas y escobas voladoras. El chamanismo es mucho más que guías, influencers o ceremonias de temazcal y de ayahuasca. La brujería es el conocimiento, es el dominio, es el uso especializado de la energía. El chamanismo es el acceso a todo lo elemental del mundo. Hoy trataremos de asomarnos hasta donde nos sea permitido en las entrañas de lo que sugiere la filosofía del chamanismo y la brujería tolteca. 4 personas que hemos experimentado con la brujería a lo largo de nuestra vida. Trataremos de compartirte algo de lo que hemos vivido a lo largo de este camino. Tal vez tú también puedas encontrar alguna similitud con todo esto. ¿Nos acompañas? Buen viaje. Bienvenidos sean todos ustedes y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que se encuentren, agradeciéndoles el favor de su atención. Aquí estamos de regreso, Ruth. ¿Cómo estamos, Ruth? Hola, muy bien. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Anita. ¿Cómo estás, Anita? Hola. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, nosotros conformamos un tiempo atrás el grupo de Fuera Máscaras y hoy queremos regresar hablándoles de, pues yo creo que del tema de temas, el tema que nos ha cambiado la vida, que nos ha hecho redirigir la vida a todos aquí presentes de distintas formas, pero que a partir de adentrarnos en ciertas experiencias, ciertos conocimientos, pues fuimos cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Aquí cada uno vamos a tratar de compartirles nuestra humilde experiencia y todo esto enfocado en un concepto muy, a veces mal usado, mal entendido, muy tergiversado por las culturas occidentales, como es la brujería. Este concepto es muy amplio, es milenario, proviene de culturas ancestrales prehispánicas, no solo antes de la llegada de los españoles, sino miles de años o 2000, 3000 años antes de la llegada de los españoles. Entonces son conocimientos muy antiguos y trataremos de lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y por lo que hemos pasado, de compartir nuestras experiencias. Arturo, ¿qué es la brujería? La brujería, digamos que de manera simplificada, la brujería es el uso correcto de la energía, ¿no? O sea, es
como seres luminosos, como seres humanos, tener la capacidad de redirigir nuestra energía, guardarla, ahorrarla de alguna manera y brillar más. Es buscar un ser humano mejor, digamos. Es una búsqueda de por vida en la que intentas una versión mejor de ti. Intentas brillar para efectos prácticos. Eso es la brujería. Intentas brillar. Anita, tú has tenido cercanía con estos conceptos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ha cambiado tu percepción del mundo de un antes y un después a raíz del acceso a ciertos conocimientos? Pues así como dijo Arturo, o sea, al momento de empezar a ahorrar energía, me di cuenta de que quitando patrones, afrontando miedos, puedo llegar a saber esa otra versión de mí, saber explotar como mis capacidades y sobre todo mi capacidad de percepción del mundo, de cómo puedo resolver ciertos problemas con diferentes formas de ver la vida. Sí me ha cambiado mucho, porque pues uno de los conceptos de la brujería o el chamanismo es acecharse, que es como tener el valor y la fuerza o la voluntad de ponerse ahí en retos para ser mejor, simplemente, vivir mejor la vida. Claro. A ver, Ruth, tratando de desmitificar. Sí, ¿no? Bueno, tratando de desmitificar el entendimiento de que la brujería son mujeres en escobas en luna llena o pócimas mágicas o sea, mujeres con nariz pronunciada y verrugas y gatos negros. ¿Cómo podemos, tú que también has experimentado este tipo de cuestiones, cómo podemos aproximar a la gente a que entienda que el camino de la brujería o el conocimiento de la brujería también tiene que ver con una cuestión de sanación interior, de una búsqueda de paz, de entendimiento? Sí, también otra forma en que podríamos decir que es la brujería, pues es una práctica espiritual, ¿no? Un camino que no tiene fin, un proceso. Entonces, cuando no hay una forma de decirlo conceptualmente, porque creo que si bien podemos como acercarnos al concepto que a mí me parece muy acertado que dijo Arturo, siempre cuando nosotros hablamos de nuestras experiencias, de qué nos ha pasado, la gente como percibe lo que escucha, pues puede ser un concepto delimitado o puede percibirlo según sus propias experiencias, sus creencias, etcétera, de muchas maneras. Entonces, tratando de ser lo más precisos que se pueda, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que es un conocimiento que es experimentativo, o sea que solamente lo puedes hacer tuyo si lo experimentas, porque si solamente al principio cuando empiezas a leer, te empiezan a platicar, que yo realmente conocí el chamanismo, por llamarlo de otra manera, el chamanismo tolteca, gracias a ustedes, a Arturo y a Víctor, pues al principio se escuchan como cuentos de poder, ¿no? O sea, como cosas que te pueden llegar como a interesar, te dan curiosidad, te dan como guías de por dónde irte, qué herramientas utilizar, te empiezas como a afrontar, a hacer introspecciones, etc. Pero hasta que lo experimentas realmente es que de verdad puedes decir que ya es tu conocimiento, ¿no? Entonces, por mucho que podamos como hablar de esto, lo importante es que cada quien se atreva a irlo viviendo. Entonces, yo, sobre todo esto de que decías como la concepción de que las brujas con narizota y las escobas y todas estas cosas, pues creo que son mitos, cuentos que se han ido haciendo a través de la historia,
porque pues en las diferentes culturas podemos encontrar diferentes sistemas chamánicos, ¿verdad? O sea, la toltequidad Sí. no es la única, no es el único sistema chamánico, pero por lo menos para mí es el que yo conozco y el que me parece que es así muy preciso, ¿no? Entonces, podemos decir que ha habido momentos históricos en que hasta se ha satanizado estas prácticas, que ha ido como evolucionando, ha ido cambiando hasta hoy, como podemos verlo como un tipo de neo-chamanismo, ¿no? O sea, como más urbano, más cibernético, con diferentes ya estándares, ¿no? De disciplina, etcétera. Más equilibrado. Tenía que salir. Vamos al equilibrio. A ver, una pregunta. Sí. ¿Qué es experimentar para ti el chamanismo o el conocimiento? ¿Cómo lo experimentas si es conocimiento? Por ejemplo, como por decirlo, no sé si te puedo decir, preceptos, en los primeros libros de Carlos Castaneda, nos habla de que tenemos que enfrentarnos a 4 enemigos, ¿no? Y el primer enemigo son los miedos. Entonces, al principio, pues puedes leer, te puedes platicar qué son los miedos, puedes entender de cierta manera qué son los miedos y todo, pero hasta que no te das cuenta cuáles son tus miedos más profundos de verdad, y por eso, por ejemplo, lo puedes hacer por medio de una recapitulación, o sea, una práctica de recapitulación. Tú mismo haces tu lista, haces tu respiración, haces la práctica, y entonces te enfrentas como a eso, a una onda de entendimiento, de psicología, de energéticamente cómo se va limpiando ese miedo dentro de ti, y cómo de verdad hasta puedes llegar a hacer no haceres o otro tipo de cosas para que esa actitud o esas acciones que hacías en torno a ese miedo pues queden deslindadas de ti. Entonces, hasta que tú no lo haces, hasta que tú no lo practicas, entonces creo que ya es como parte de ti. Es decir, a ver si estamos de acuerdo. El primer enemigo es el miedo, ¿no? Entonces, la forma de decir estoy practicando el chamanismo o la brujería, o el camino del guerrero, o el camino del conocimiento, o el camino de la libertad, póngale como cada quien quiera, porque luego brujería se escucha muy feo, entonces póngale camino del conocimiento, o como cada quien quiera. Si en tu primer enemigo estás enfrentando a los miedos, la forma de decir estoy experimentando este camino, ¿qué sería? Los estoy enfrentando, quitando, o sea, me estoy dando unos madrazos con mis miedos. Entonces, por tanto, no solo lo estoy intelectualizando. Exactamente, porque yo iba a preguntar eso, o sea, no sé, qué opinen, pero, o sea, porque creo yo que siempre somos conscientes de nuestros miedos de alguna u otra forma, o sea, a través de nuestra vida. El chamanismo, ¿qué hace? O sea, ¿por qué con el chamanismo sí los enfrentas y por qué con todo lo demás no? O sea, ¿por qué un cristiano, un católico, un lo que sea, no dice, pues es que yo también hago eso? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Porque yo creo que todo el mundo sabe más o menos sus propios miedos, o sea, sabe sus límites. Pero ¿por qué tú dices como que tú sí estás experimentando, o sea, para todos, ¿no? ¿Por qué tú dices que estás experimentando ese lado del quitarlos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, o sea, yo pienso que, como lo decía Anita, primero, si tú estás practicando el acecho, es como una práctica que tú estás decidiendo conscientemente estar como haciéndola como forma de vida. Entonces, a diferencia de que, por ejemplo, vas a una terapia con un psicólogo y que también estás ahí desahogándote, buscando, encontrando de dónde vienen como los nudos, de dónde viene, porque también estás haciendo esa práctica, y a algo diferente que lo haces como una filosofía de vida, ¿no? O sea, como algo que está presente en tu día a día, que buscas como ese acecho constante. Okay. Entonces creo que ahí pues puede haber una gran diferencia. O sea, no hay momentos en los que pretendas que ese miedo no existe. Pues es que yo creo que llega un momento en el que cuando ya lo tienes, como ya no te puedes hacer tonto a ti mismo. O sea, o sabes que te estás haciendo tonto a ti mismo, ¿no? Entonces, pues es como el... Sí, el camino verdadero, ahorita estarás de acuerdo, o sea, que no todos deciden seguir
porque luego el camino es doloroso. O sea, suena bonito, suena emocionante decir el camino del chamanismo, de la brujería, pero sí es algo que te obliga, te empuja, te lleva al límite, al desfiladero de tus propios miedos, de tus propias emociones. Entonces, ¿estarás de acuerdo que cuando de verdad uno entra en eso, ya no hay manera de hacerse tonto a sí mismo? O sea, algo en ti en las noches luego te va a tocar la puerta y decir, oye, por ahí no es, lo estás cagando, cuando realmente uno está siguiendo ese camino. Aparte, ¿sabes qué otra cosa? Perdón. Es que también entras como, parte del chamanismo también es que buscas entrar a estados alterados de conciencia. Entonces creo que son experiencias que son muy fuertes, o sea, como más entrañables y que también tienen como otro impacto. O sea, como al consumir plantas de poder, al meditar, o ese tipo de actividades que haces que las experiencias tengan mayor fuerza. O sea, tienen hasta psicológicamente, energéticamente, creo que tienen un mayor poder también en ti. Okay. Es que, sí, yo creo que la diferencia entre verlo de una manera general, quien no conoce sus miedos, pues sí, yo creo que todos los conocemos, más no todos decidimos enfrentarlos de la misma manera. Por ejemplo, en este camino, tú decides enfrentarlos porque sabes que no vas a avanzar si tienes miedo. O sea, lo haces como un objetivo de vida. Y sí, una vez ya entrando ahí, ya es como si trajeras, ya la sientes como carga. Pero ya no es solo para el camino, sino para tu vida. O sea, ya lo hiciste parte de tu vida. Ya, si tú tratas de engañarte a ti mismo, sí ya hay algo que no está bien, porque energéticamente tú ya te diste cuenta, tu cuerpo energético ya se dio cuenta que hay algo que no va bien y no te va a dejar avanzar. Y aparte, no eso, sí creo que sí hay mucha gente que, o yo misma puedo decir que antes de conocer o practicar estas cosas, sí es muy diferente enfrentar de verdad los miedos, porque si bien yo podría como vislumbrar que tenía ciertos miedos, no los tenía tan, para empezar no tenía la claridad de poder ni siquiera hablarlos, o sea, platicarlos, decirlos, entonces mucho menos entenderlos o mucho menos como a proponerme accionar ante ellos, o sea, y creo que también muchas veces, o sea, fuera del chamanismo, se pueden adoptar posturas de aceptación, así, ¿no? O sea, pues, comúnmente se utiliza mucho no, pues así soy, así es, o sea, como una resignación, una aceptación también, no una lucha contra eso. Y aparte de que se normaliza, ¿no? Una normalización de tus miedos. De tus miedos, de tus debilidades, de tus fallos, ¿no? Uh-huh. De tus huecos energéticos, se puede decir, sí, de esa manera. Es decir, pues para no sé si, resumiendo un poco, en el camino del chamanismo, en la cosmovisión, en la filosofía, de un conocimiento tan amplio, tan antiguo, el eje central, el precepto máximo o de los preceptos máximos es vencer a tu primer enemigo, que son los miedos. Tu segundo enemigo, luego de que vas venciendo a tus miedos, se presenta como la claridad, ¿no? Entonces, no quiere decir que ya venciendo uno, siempre van paulatinamente. Entonces, una vez que te enfrentas a eso, te das cuenta que sí, o sea, va más allá de lo mental, pues. O sea, sí estás poniendo, o sea, en riesgo tu vida. Y ese es el principal fundamento, por eso tiene mucha relación con la psicología. Por ejemplo, a eso voy. O sea, ¿tú cómo crees que se...? Poder, te da el chamanismo. Vamos a mandar un centro para que te maten. O sea, a diferencia de un tratamiento ortodoxo, digamos, contra los miedos, que puede ser la psicología, o ya en un grado más desbordado la psiquiatría, desde el chamanismo
¿cómo se enfrentan los miedos? ¿Cómo puedes saber que ya venciste un miedo? ¿Qué se siente y cómo se compara, cómo se contrasta con miedo y sin miedo? Exactamente, esa es la pregunta que yo quería hacerles a ellas. O sea, ¿cómo saber cuando nada más soy consciente de un miedo y no estoy haciendo nada al respecto? O la otra, ¿cómo saber que tengo miedos que todavía ni siquiera los estoy percibiendo, detectando? Porque como dices, y estoy de acuerdo, o sea, tenía miedos, pero nunca lo reflexionaba, nunca lo tenía presente completamente, ¿no? O sea, sabía yo que mi conducta, mis actos eran extraños o que no siempre me hacían sentir bien. Pero, ¿cómo hacer para verdaderamente vencer eso, pues? Yo creo que, como decía Nietzsche, tiene mucho que ver la voluntad de poder. Porque el poder, por cierto, es el tercer enemigo natural del ser humano. Entonces, voluntad de poder, es decir, qué tal libertad quiero experimentar, hasta qué nivel de libertad quiero llegar, porque también es de lo más natural en el ser humano llegar a un punto donde, bueno, esto sí me lo acepto, esto sí no lo quiero perfeccionar, ahí me quiero quedar, como en la idea de la cruz, de la vertical y la horizontal. La vertical es el camino ascendente hacia el conocimiento, digamos. El camino ascendente hacia la liberación de nuestros miedos. El camino ascendente a siempre estarse limpiando, siempre estar desnublándose, desempañando los ojos. Pero llega un punto donde cada quien tiene su libre albedrío en el que te asientas y dices, aquí me quedo, ya subí 2, 3 escalones que antes no había subido, y estoy a toda madre, estoy feliz, me siento más libre que antes, pero aquí me quiero quedar. Bueno, o sea, porque cada paso que se da cuesta, y cada paso que se da duele, y hay que tener agallas y emociones de acero, porque si no te lleva y te hace garras. Este pedo te hace garras si no estás fuerte. O sea, por eso no es un juego como tal. Sonamos bien fanáticos, ¿no? Pero esto es un juego real. Si quiere inscribirse, mándame un mensaje. Eso es una secta. Este es un teléfono. Vamos a hacer un grupo acá, unas pláticas grupales. No, yo creo que es interesante discernir hasta dónde ya me estoy haciendo güey con un miedo, con algo que no he superado, o hasta dónde sí lo estoy trabajando, pero requiere tiempo, requiere más esfuerzo, más trabajo. Y por eso es mi pregunta, o sea, como dice Rudo, dice Anita, o yo también digo, todos supongo, en el pasado, ahora que lo analizo, yo tenía unos miedos gigantescos y no sabía hablarlos, no sabía entenderlos, no sabía nada de ese miedo, o sea, no lo tenía conceptualizado. Era nada más como un patrón tóxico, un pedo, como un tumor en mí, que no sabía yo que estaba ahí. Y entonces dices, ok, leí esto, experimenté tal cosa, voy entendiendo, ya, esta madre ya se fue, la chingada. Pero, ¿y si hay más? O sea, ¿cómo saber? Siempre pues, hay más, vamos por a eso, desde ahí, ¿cómo saber hasta dónde ya llegué a mi línea? Ya me estoy haciendo, o sea, ya no estoy luchando más y ya me acepto. Y ya no me estoy perfeccionando, ya no estoy buscando ese conocimiento, ese entendimiento del mundo. Por eso, ¿cómo se sabe la distinción? Es mi pregunta. Depende, no sé si depende de tu propósito ulterior en la vida. A ver, es que no es el mismo. Acá el machista no deja hablar. Yo pienso que como una manera de identificar si ya venciste o no un miedo es como qué tanto lo defiendes. ¿Qué tanto defiendes tú tus actitudes, por ejemplo? Yo tengo miedo, no sé, a quedarme sola, por ejemplo, ¿no? A la soledad. Pues, ¿qué tanto estoy pasando a solas? ¿Qué tanto yo inconscientemente me pongo en esa situación? O conscientemente. ¿Y quién dice, sí, ya estoy superando ese miedo? O sea, ¿cómo se sabe, pues? Porque si nuestra misma mente nos engaña a esos niveles en que en el pasado, digamos, todos hemos ido evolucionando, ¿quién dice que no te estás engañando ahora mismo? Pues tú mismo eres el juez. Yo pienso que también, por ejemplo,
tienes que hacer un gran trabajo de introspección y de ir conociendo tu mente, como tú dices, o sea, porque tenemos una mente muy mecanizada, entonces es una lucha también de conciencia de tu diálogo interno, de ver qué de verdad estás pensando todo el día, o sea, cuáles son como esas cosas en las que tu atención se pierde y por tanto tu energía, y hasta si hay alguna emoción de por medio, pues entra el acecho también, o sea que hay algo que te está doliendo, hasta creo que las enfermedades físicas, ¿no? Son también como detonantes que pueden ser de dónde vienen, etcétera. Si tus objetivos, o como decía Víctor, tus objetivos no se están cumpliendo, ¿por qué no se están cumpliendo? ¿Qué no estás haciendo o qué estás haciendo para que pase eso? O sea, es como un análisis que sí puedes poner como, yo creo que algunos puntos para hacer una como autoevaluación y decir, no, pues por aquí sí le estoy como dando chido, o por aquí me está faltando todavía un montón, o etcétera, ¿no? Pero sí es algo como muy personal, creo, porque no se puede asumir que todos vayamos como en lo mismo, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ser un trabajo de introspección y, por ejemplo, pues cada quien va encontrando como herramientas, ¿no? Para poderlo hacer. Por ejemplo, Jacobo Grinberg habla mucho de la meditación autoalusiva, donde encuentras dentro de ti a un yo observador. Entonces, todo el tiempo estás haciendo esa meditación y vas creando dentro de ti a alguien que está observando esa mente mecanizada. Okay. Entonces, puedes hacer hasta ejercicios hay uno de Tai Chi Bailar que a mí me gusta mucho, que es en la noche o en así varios momentos, escribes y escribes y escribes y escribes sin ponerte a juzgar lo que estás escribiendo, sin ponerte a nada, solamente escribes y escribes y escribes, y después de 2 días lees todo lo que escribiste y ahí hasta te das cuenta de cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta. Entonces, pues sí, son técnicas, ¿no? Que puedes hacer varias técnicas para irte autoevaluando o analizando. Tú hablas de un autoconocimiento más elevado, porque el ser humano ordinario o común de hoy en día no tiene un autoconocimiento tan elevado, tan perfeccionado, ¿no? Como lo que estás diciendo. O sea, sí hay que tener un entendimiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros actos a un nivel complejísimo. Sí, y lo peor es que no, o sea, que cada vez se ve una sociedad más fragmentada, o sea, más estoy en el Facebook un ratito, estoy aquí un ratito, estoy aquí, estoy allá, y ya no supe en qué se me fue el día, ¿no? En mi pensamiento, en mi mente, todo es mecanizado, y pues ahí pierdes pues ese conocimiento, ese autoconocimiento. Y entrando en ese punto, no sé si te decía ahorita. No, yo pienso que te das cuenta que ya venciste o algo cuando también ya no te sientes como tan importante, cuando ya las cosas se te dan como más fácil sin tener que poner tanta de tu atención en ciertas cosas, que antes se te iba toda tu energía ahí, ¿no? Y aparte, ya no, ya empiezas a detectarte más fácil más cosas, más errores, más patrones. Es un autoconocimiento más elevado, ustedes hablan de eso. Digo, y no lo hay, sin duda que no hay un autoconocimiento como se necesita según esta cosmovisión, el chamanismo, que dice que tienes que conocerte mucho, o sea, tienes que estar mucho en soledad, tienes que estar en contacto con la naturaleza, en cierta meditación, en cierto silencio interno, etcétera, etcétera. No lo hay sin duda, por tanto hay fragmentación sin duda, por tanto hay ansiedad y depresión sin duda hoy en día. En la teoría del chamanismo, de la brujería o del camino del guerrero, dicen que todos los padecimientos mentales provienen de algo que es considerado como un cáncer, una epidemia, una plaga, una maldición o algo del demonio, o sea, social, llamado la importancia personal. O sea, la importancia personal como tal es el eje central de
de lo que hace que un ser humano sufra, de lo que hace que un ser humano pierda su energía constantemente, o lo que hace que un ser humano despierte y tenga más claridad, tenga más lucidez, y tenga más felicidad, y se sienta mejor, y esté mejor mental, física, emocionalmente, en tanto sea capaz de borrar o romper con la importancia personal. La importancia personal relacionada de alguna manera, para aterrizarlo más, con el concepto del ego, ¿no? O del yo. Sí, sí. Pero es más El profundo. egoísmo, el individualismo, personalizado. el darse demasiada importancia a sí mismo, a mi imagen, al cómo me veo, al qué piensan los demás de mí, al miedo al ridículo, al no decir las cosas como son, y etcétera. Autocompasión. La automezclada son muchos conceptos, ¿no? Nos estamos dando cuenta que necesitamos un video para cada concepto, pero esto es como una introducción. Sin duda, autocompasión es también el eje central. La importancia personal, si alguien llega y o tú misma, ¿cómo la has podido detectar? ¿Por dónde es por donde se mete, se cuela en los seres humanos, la importancia personal? Pues yo pienso que sí, pues es que ya lo dijiste. Entonces, o sea, como cuando ves eso, ¿qué están pensando de mí? O sea, que, ay, no voy a hacer esto porque, no, ¿qué van a pensar de mí? O ya me preocupé por esta foto que quede perfecta, que cuando vengan a mi casa todo esté así para que, aunque toda la semana esté patas para arriba, cuando alguien venga que la vea así, hacen o sea, un montón de cosas, ¿no? De lo que piensen los demás sobre ti. La autocompasión, como todos esos, ay, pobrecita de mí, que me pasó esto cuando era niña, o sea, toda tu historia personal, ¿no? Me hicieron, me dejaron de hacer y por eso me ofendo. Toda tu energía se va ahí yendo, ¿no? Por todos esos emociones que tú vas, en vez de fortalecerte, en vez de asumir cómo fueron las cosas y de ahí partir para aprender, para evolucionar, para soltar, todavía entras en una tristeza, en un sentirte, pues es que no sé cómo decirlo, en sentirte es tan importante, sentirte como el centro. O sea, enfermedades como la esquizofrenia, como todo eso vienen de ahí, es como una exabrupto de un exceso de importancia personal también, porque tu mente explota, ¿no? O sea, tú ya no controlas toda tu mente, sino tu mente te empieza a controlar a ti. Entonces, ya es cuando puedes llegar a puntos en los que la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, conceptualizarlo, empieza a perder sentido, todo se desborda, ¿no? Todos tus pensamientos se apoderan de ti. Entonces es como el extremo de una importancia personal, por decirlo de alguna manera. Se puede ver en sutilezas o se puede ver en cosas muy extremas, que pues cada vez es más común verlo en cosas así. Como ahorita lo decías en la psicología, pues metiendo eso también un poco ahorita, creo que los psiquiatras, sobre todo, no sé, no tanto los psicólogos, pero los psiquiatras cambian mucho como el sufrimiento por dinero, o sea, por la monetización. Yo así lo percibo porque he vivido esas experiencias de querer encontrar psiquiatras que con los que encuentre como un mayor acompañamiento, etcétera, y no para mí, pero para una persona muy cercana, y creo que nada más al final es como una receta, una medicación, y no encontrar una respuesta verdadera o una sanación verdadera, sino solamente Sí, como algo muy mecanizado donde te cobro, te receto este medicamento para tu problema o tu trastorno, o te inyecto y nos vemos la siguiente semana. Y así no la llevamos. No quiero entender realmente qué te pasa. Exactamente, y la diferencia con el chamanismo
es que ahí sí encuentras o buscas esas raíces, como de dónde viene, cuáles fueron los detonantes de esa importancia personal o de esa serie de circunstancias que te llevaron a estar ahora con ese padecimiento. A ver, nada más para darle la palabra. Si X persona va con X psiquiatra y tú dices como que el psiquiatra es muy frío, muy indiferente, muy metódico, y ok, me da mi medicamento y me voy. Pero esa persona también tiene que ver que no, esa voluntad de sanar. O sea, también tiene que haber una voluntad de la persona en cuestión para que realmente surja efecto la sanación. Pues. Es una mezcla de las dos cosas. ¿Cómo esa persona se puede acercar al chamanismo? Es muy complejo, porque si una persona partimos de que no quiere, o sea, no... Quien no, estoy de acuerdo, esa es la clave. Quien no quiere, no hay manera de que el exterior mueva cielo, mar y tierra para que sucedan las cosas. Si la persona en cuestión no quiere, no hay manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok. Otra manera, de distinguir que por dónde se cuela la importancia personal es qué tanto me quejo. Qué tanto me quejo de las cosas de mi día a día, qué tanto me salgo de mi comodidad o no. O sea, son maneras muy sutiles, hasta con el miedo, ¿no? Es que me da miedo. Es que no voy a hacer nada porque esto puede más, o sea, es muy importante. Me siento tan importante que no me doy la libertad de hacer ciertas cosas, no me muevo de mi zona de confort. Ajá, y se cuela, y quejarte pues es también como propio supongo, de una vida insatisfecha. Sí, o sea, alguien que se queja mucho es porque está insatisfecho en su día a día, ¿no? Entonces tomar decisiones sobre cómo vivir. Exacto. O sea, para que no haya esas quejas. A ver, hay una línea delgada, Arturo, entre borra tu importancia personal, esa idea, y alguien lo puede tomar como, cabrón, pero pues es como cuidarme a mí mismo, la autoestima, me consiento, creo que habíamos hablado, esto es como un déjà vu, este pedo, pero ¿cómo distinguir entre me quito la importancia personal para sentirme mejor o, cabrón, ¿por qué me voy a quitar la importancia personal? ¿Por qué me voy a dejar de sentir importante? Es como, ¿por qué me voy a dejar de querer a mí mismo? ¿Cómo desmarañar eso? Pues eso es básicamente una idea contrapuesta entre el chamanismo y todo lo demás. O sea, no hay ninguna otra corriente de pensamiento que señale tanto como el principal problema de la humanidad, el egoísmo, la importancia personal, como el chamanismo. O sea, las demás corrientes buscan una cierta espiritualidad y ciertas cosas, pero al final se protege, o sea, como que es protegerse a uno mismo. Y el chamanismo sí habla de un desapego más cabrón, de un quitar posturas, de un no tener expectativas, de un estado de ser que no requiera defensa de uno mismo. O sea, no tener una careta ante el mundo, no querer aparentar que está bien algo cuando no está bien. Como decíamos, los miedos así, ese es el truco. ¿Por qué no nos damos cuenta de nuestros propios miedos si todos los pinches días salgo a la calle y los mismos problemas? Pues porque nos engañamos. Porque hay un mecanismo de defensa, porque insisto, enfrentarte a los miedos es pasar por momentos aterradores, no vamos a mentir. O sea, es la realidad. Claro. Entonces, algo dentro de nosotros, y ya lo decía Freud, se quiere proteger de esos miedos. Es como el dolor, este es el ejemplo del dolor, güey. O sea, tú a un bebé que pone un fuego y se quita, o un niño, pues. Sí, es un instinto. Persona, Exacto. es muy cruel. Es una persona. O sea, es un rechazo. Mira, tú le pones algo doloroso a alguien y se retira en automático. Entonces, ¿qué es el conocimiento, el autoconocimiento? Apenas estás, o sea, la gente que va a terapia, mucha gente va a terapia un día o 2 días, una semana, y ay, güey, está muy cabrón. O sea, empiezas a tocar tus fibras dolorosas, te empiezan a hacer preguntas que te llevan a lugares difíciles, y no, cámara, no le doy.
entonces unos cuantos le siguen, pero acá es seguirle como a un nivel muy cabrón, en donde no hay autocompasión, a diferencia de todo lo otro, pues. Lo otro, sí, la autocompasión es buena, la compasión es buena, acá no necesariamente. Es más como la visión de un guerrero, ¿no? Como va la guerra, que es un guerrero, ¿cómo va la guerra? Pues no está con miedo, no está con timidez, o sea, no va a la guerra pensando, uy, ¿qué pasa si pierdo? O sea, tú vas a la guerra y vas acá con todo, entonces ese es como el estado de ánimo, pues, que pretenden los chamanes, que todos, o que quisieran los chamanes que todos deberíamos de tener, pero no, nada que ver, pues, con lo actual, ¿no? Sí. O sea, primeramente, alguien que emprenda el camino del conocimiento o del chamanismo tiene que estar dispuesto a morir, tiene que estar dispuesto a experimentar los dolores más intensos, dolores internos más intensos, porque darte cuenta de las cosas duele. O sea, sin romantizar el conocimiento, sí tiene su lado doloroso, crudo, duro, que a veces no sabes cómo digerirlo, y el conocimiento es infinito, y siempre hay alguien que tiene más conocimiento, y siempre hay alguien que tiene menos conocimiento, siempre hay alguien que tiene más poder, y siempre hay alguien que tiene menos poder. O sea, para no caer en estos pendejos quienes se creen, o sea, es nadie, somos practicantes de este conocimiento. Bueno, esto fue una introducción. Como verán, es muy extenso el tema, es muy amplio, y si la vida así lo permite, seguiremos haciendo estos ejercicios de intercambio, y es una conclusión, cada quien de todo esto, ¿con qué se va cada quien? Empiecen por allá. Por favor. Pues yo diría, el camino del guerrero o el chamanismo, la verdad, cambia mucho la vida, pero pues tiene ahí como sus espinas, sus dolores, pero a final de cuentas sí te hace como sacarle el jugo a cada segundo, cada minuto de tu vida. Y pues qué más que te hace evolucionar como ser humano. Bueno, como dice el presidente cuando le preguntan qué quiere hacer o qué quería hacer, que es quitar la corrupción. Siempre es un solo pie. Lo que me tardo en un solo pie. ¿Qué es el chamanismo? Es quitar la importancia personal, quitar el egoísmo. Te tiene que dar asco tu propio egoísmo para poder quitarlo. Si estás satisfecho, dale por otro lado. O sea, en conclusión. Pues es un camino sin fin, pero que vale la pena muchísimo. En lo personal creo que sí, también me ha cambiado la vida. Puedo decir que me siento muchísimo mejor que antes que conociera esto, que practicara estas cosas, mucho más libre, mucho más segura, que creo que también luego podríamos hablar como de la confianza que se podría ahí ver como, o a ver como extraño, ¿no? Esa confianza que no está contrapuesta con la importancia personal, ¿no? Entonces creo que hasta ganas mayor confianza, mayor seguridad, y se ve, se palpa en tu vida, se palpa en tu día a día, en tus convivencias con las personas que tengas más cerca de ti. Con los hijos. Con los hijos, claro, con tu pareja o con quien tengas cerca. Ahí puedes ver cómo va evolucionando, cómo va trascendiendo, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, creo que es un camino que vale la pena vivir. Decía el gran maestro don Juan Matus: solo un chiflado emprendería por cuenta propia la tarea de hacerse una persona de conocimiento. A un ser humano cuerdo hay que engañarlo. Hay montones de gente que acometerían con gusto la tarea, pero esos no cuentan. Casi siempre están rajados. Son como cántaros que por fuera se ven en buen estado, pero que comenzarían a gotear en el momento en que los sometieras a presión y los llenaras de agua. Muchas gracias, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, adiós.